Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, para que sus propios discípulos en privado después les pudiera explicar todo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a ser perseverantes en el camino de la fe. Eso no es fácil, puesto que muchas veces nos podemos desanimar frente a las situaciones que nos toca vivir, las pruebas de la vida, las seducciones del mundo, también el engaño del maligno. Y en el fondo porque comentábamos hoy día con alguien, si uno quiere ser cristiano de veras y perseverar en esta vida espiritual con Jesús, hay que navegar contra la corriente. Eso no es fácil. Es mucho más fácil dejarse llevar, ¿no es cierto?, por el río y ir a donde nos lleve la mayoría, ¿no es cierto? Y hoy la mayoría prácticamente, ¿no es cierto?, como dice Jesús también, toma el camino ancho, el camino fácil, el camino que conduce a la perdición. Y como lo hace la mayoría, eso nos da una cierta tranquilidad a veces. Decimos, pero si todos lo hacen, todos practican esto, todos mienten, todos cometen adulterio, todos están robando, todos hablan mal de los demás, etcétera, etcétera. ¿Por qué no voy a poder yo hacerlo? Si no es tan malo, si yo no mato, no robo, no hago nada malo, es de verdad. Pero en el fondo sí estoy haciendo cosas malas si me dejo llevar por la mentalidad mundana. Por eso entonces este llamado que nos hace la palabra hoy es muy fuerte. Hay que perseverar en el camino de Jesús. Pero no es fácil, porque, insisto, hay que ir contra la corriente. Sin embargo, dice la carta a los Hebreos en la primera lectura que el que logre ser perseverante tendrá una gran recompensa, porque dice, mi justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, si mira para atrás, dejaré de amarlo, dice el Señor. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto? No es que Dios deje de amar a nadie, siempre nos ama infinitamente, pero Él nos puede amar de verdad cuando encuentra un retorno en nosotros, ¿cierto? Como dice un dicho, si uno no quiere, dos no bailan. Entonces, para que se produzca el amor verdadero entre el Señor y nuestra alma, también nosotros debemos dar nuestra respuesta de amor, y eso significa no mirar para atrás, no volver a nuestra vida de pecado, no dejarnos llevar por la masa, por la corriente del mundo, sino vivir de la fe para preservar nuestra alma, dice la palabra. Y por último nos da una gran señal de esperanza en este año santo de la esperanza. Qué bonito escuchar lo que dice así: todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. Es la pura verdad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es perseverar y luchar para mantenernos en la brecha, luchar por Jesús,
luchar por seguir adelante cumpliendo con este llamado, con nuestra vocación, con esta consagración que le hemos hecho a Jesús y a nuestra Madre de toda nuestra vida. Y esa consagración debe repetirse, reanimarse, reavivarse todo día, todo tiempo y en todo lugar. Eso es perseverar en la fe. Si logramos eso, se va a realizar algo maravilloso, que dice la palabra de Dios, que su gracia divina, su Espíritu Santo que habita en nosotros, porque no le estamos entorpeciendo el camino, no estamos contristando a Dios cuando estamos luchando por la vida de santidad, por la vida contra el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gracia de Dios empieza a actuar en nosotros y empieza a dar fruto, sin darnos cuenta, ¿no? Y el Señor coloca esta imagen tan bonita del sembrador que siembra su campo y que no se nota o no sabe o nadie se da cuenta, pero la semilla produce su fruto y empieza a germinar y se convierte en una gran plantación. O la semilla de mostaza, que es muy pequeñita, pero que si continúa adelante esa vida interna que tiene la semilla, se convierte después en un gran árbol que le da sombra a los demás, que da fruto, que cobija, y ese es el llamado que todos tenemos, crecer en la fe, de ser personas que vivamos una espiritualidad profunda, que dé cobijo, que pueda acoger a otros hermanos, a otras personas que también buscan a Dios y que a través de nuestro apoyo, no nuestro por nuestro mérito, sino por la obra que Dios realiza en nosotros, puedan encontrar ese respaldo de Dios, esa bendición divina, esa presencia de Jesús y de María a través nuestro. Hoy estamos recordando a San Juan Bosco, que es el patrono de la juventud y de los niños. Él siempre decía que con los niños y los alumnos en particular, porque él fundó colegios con sus salesianos y sus monjitas de María Auxiliadora, siempre hay que tener mucha paciencia y que más se educa con una gotita de miel que con un tonel de vinagre. Y que a veces, claro, los niños nos pueden sacar de quicio, como se dice, nos pueden quitar la paciencia y es muy fácil, decía él, dejarse llevar por la ira. Él mismo más de una vez perdió el control también y tiene que haberse confesado el padre Don Bosco por lo que había hecho, ¿no? Se sabe que una vez le pegó una cachetada a un niño. Bueno, era una época diferente, ¿no? En que se decía, la letra con sangre entra. Pero ciertamente él se arrepintió de eso y en general Don Bosco fue muy amable, muy cariñoso, muy paciente y educó a sus alumnos, a sus seminaristas, a sus monjitas para que hicieran lo mismo. Mucho amor, y eso significa perseverar también, perseverar. Todo papá, toda mamá, cuando ve que su hijo ya entra en la edad del pavo, como se dice, ¿no?, la adolescencia o en momentos difíciles de la vida, tiene que cansarse, tiene que sentir ya no aguanto más, qué impaciencia, qué ganas de mandar a mi hijo o a mi hija a la punta del cerro, como se dice. Pero hay que perseverar, hay que seguir perdonando, seguir amando, seguir corrigiendo, seguir enseñando con esa caridad que nos enseña San Juan Bosco. Y tarde o temprano, esa semillita que estamos colocando ahí en ese corazón de nuestro hijo, de nuestro alumno, de nuestro discípulo, va a dar fruto y va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo y venciendo todo lo malo, los vicios, las desviaciones, las inclinaciones desordenadas que todos tenemos, ¿no?, por la concupiscencia que nos ha dejado el pecado original. ¡Cuánta paciencia que tiene Dios con nosotros! ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta compasión que ha tenido la Virgen Candelaria con cada uno de nosotros! Y si hoy estamos aquí celebrando la misa con fe, con esperanza, con amor, podemos decir, tal vez no somos un gran árbol de mostaza, pero estamos creciendo un poquitito, es por gracia de Dios, por la paciencia infinita que ha tenido el Señor para perdonarnos todos nuestros pecados, todas nuestras recaídas, todas nuestras infidelidades, y sin embargo el Señor sigue ahí, persevera, el Señor es fiel a su promesa. Uno muchas veces es infiel, pero Él siempre es fiel. Si Él nos ha llamado, siempre estará a nuestro lado para decirte, te espero. Te estoy esperando como el padre del hijo pródigo para abrazarte. Entonces, así es el amor que Dios nos tiene, y en la medida que nosotros tengamos esa misericordia
con los demás, especialmente los que están a nuestro cargo, y lo más difícil tal vez, con nosotros mismos, tengamos paciencia con nosotros mismos, nos amemos y nos demos una nueva oportunidad cada vez, porque así lo hace Dios también con nosotros. Podremos permitir que Dios haga su obra, que es el crecimiento de la semilla de mostaza, esa semilla de fe que nos puede llegar a convertir en santos, en personas verdaderamente llenas del Espíritu Santo, gozando de la vivencia del reino de los cielos ya aquí en este mundo. Ojalá así sea, porque será un gran bien no solo para nosotros, sino para muchas personas que nos rodean y para las futuras generaciones de nuestra familia. Eso es lo que nuestra Madre nos ofrece en este penúltimo día de la novena de la Madre Candelaria, que es recibir la luz de Cristo, recibir el cuerpo de Cristo, el mensaje, la palabra del Señor, para que haga su obra en nosotros. Y no contristemos nunca al Espíritu Santo con malas decisiones o con miradas hacia atrás, que son en el fondo infidelidad y traición a este amor tan grande y tan perseverante, gratuito, eterno, que Dios a todos nos ofrece de un modo particular y concreto. A cada uno nos ama y somos todos muy especiales, muy queridos y muy importantes a sus ojos. Así sea. Amén.